en cuanto a lo que tiene que ver con las matemáticas financieras. Entonces, recordemos una situación puntual, ¿no es cierto? Lo que siempre vamos a hablar nosotros es de dinero en el tiempo. ¿Y cómo reflejamos esa situación? ¿No es cierto? Con variables que están por aquí, supongamos, aquí está nuestro dinero que tenemos hoy, supongamos $100, ¿sí? Y está definido aquí un tiempo determinado, ¿no es cierto? Un tiempo N, ¿ya? Y siempre, ¿no es cierto?, va a haber aquí una tasa de interés o un costo de oportunidad, que es lo que le conocemos nosotros también, ¿no es cierto? Entonces, por favor, las operaciones normales que tienen que ver con dinero en el tiempo, entonces se reflejan en cálculos como lo que es primero el interés simple, vamos a recordar un poquito del interés simple, ¿no es cierto? Luego veremos el interés compuesto. Y cuando nosotros hicimos el análisis del interés simple, habíamos dicho que hay una fórmula básica, ¿no es cierto? El interés es igual a un capital por una tasa por un tiempo, ¿sí? Cuando vimos eso, también habíamos hablado de que puede existir en textos o en documentos que tengan que ver con esta situación, que también puede encontrar la nomenclatura o la información planteada como que el interés es igual, en lugar de capital le llaman un principal, ¿sí? En vez de la I le ponen una R y en vez de la T le ponen una N, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica del interés simple? Que solamente el capital, es decir, supongamos estos $100, ganan interés. Supongamos que aquí nuestra tasa de rendimiento es del 10%. Entonces, ¿qué sucede? Vemos estos $100, le hacemos trabajar por un año, y aquí vamos a tener los $100, ¿no es cierto?, más el 10% de 100, que sería el interés generado, y tenemos los $110 con que terminaríamos ese año. Pero en el interés simple, ¿no es cierto?, nosotros como que nos llevamos esos $10 de interés, nos sacamos y nos consumimos, y nos queda solamente nuevamente el capital inicial, los $100. Y a estos $100 le hacemos trabajar por un año más, ¿no es cierto? Y tendríamos los $100 más el 10, otra vez tendríamos nuestros 110, pero igualmente nos sacamos los $10 de interés y dejamos solo el capital. Entonces, así le hacemos trabajar por un año más, los $100 más los 10, tenemos los 110, nos quitamos los 10 y dejamos el 100. Y así puede ser para n periodos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la característica del interés simple es que solo este capital siempre gana interés, ¿no es cierto? Solo el capital gana interés, ¿ya? Y esta generación de intereses es como que nos gastamos, nosotros nos llevamos, nos sacamos de esta situación. Y son las críticas al interés simple. Al saber nosotros que en el dinero, en el tiempo, ¿no es cierto?, un momento determinado se pierde poder adquisitivo por la inflación que existe aquí, ¿no es cierto?, la inflación. Entonces muchas veces se dice que por esta situación o la característica de interés simple, puede que no nos podamos proteger de esta inflación, ¿sí? Porque la tasa de inflación es alta, de pronto no nos compensa esta situación de incremento en precios y esta situación de que no capitalizamos interés, ¿sí? Entonces, esas son las críticas al interés simple. Por eso, en finanzas, normalmente trabajamos con interés compuesto, que ya lo vamos a ver. Otra fórmula que de pronto manejamos también en un momento que vimos matemática financiera era la del monto, ¿no es cierto? Que trabajamos con una M, que es igual, si ustedes quieren, al capital o el principal más el interés. Entonces, si reemplazamos nosotros el interés por la función que tenemos arriba, sería el capital más el capital por la tasa y por el tiempo. Con lo cual, el monto sería igual al capital que multiplica a 1 más I por T. ¿Sí? Y esa sería la fórmula del monto, ¿no es cierto? Que nosotros, o en textos también le puedes llamar, en vez de monto, le llaman valor futuro, lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Le puedes llamar también valor futuro. ¿Sí?
Y al capital le llaman valor actual. Pero normalmente para hacer la diferenciación interés compuesto, interés simple, ¿no es cierto?, tienen otras denominaciones, pero a la larga es nuestro valor futuro, es el monto que tenemos, y el capital sería nuestro valor actual, nuestro valor hoy, si ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, con esas funciones del interés simple es lo que nosotros operábamos, ¿no es cierto?, para préstamos, para renegociaciones de deudas, para hacer un factoring, ¿no es cierto? Algunas de las cosas que de pronto vimos y si es necesario recordaremos con ejercicios de aquí, ¿no es cierto?, lo que son ese tipo de operaciones. Pero vamos aquí a hacer comparación con lo que es la base de las finanzas, nuestro interés compuesto que habíamos ya hablado también, ¿no es cierto? Entonces, la misma lógica. Ahí tenemos nosotros los $100 iniciales y vamos a hacerle trabajar, ¿no es cierto?, por un año. Entonces tendríamos los $100. Vamos a suponer que la tasa es el 10%, tenemos los 10 y tenemos los 110. ¿Sí? Entonces aquí sí capitalizamos los intereses. Entonces unimos al capital inicial el interés, capitalizamos el interés y le hacemos trabajar por un año más. Tendríamos los $100, perdón, los $110, ¿no es cierto? Aquí ya sería acumulado esto. Y con lo cual hacemos que trabaje al 10%, tendríamos 11 y terminamos con 121. Y a estos 121 le hacemos trabajar por un año más. 121 más 12.1, ¿no es cierto? 121 más el interés de 12.1, terminaremos aquí con 133.1. ¿Sí? Entonces, miren aquí la característica del interés compuesto es que capitalizamos los intereses generados, es decir, le unimos al capital y lógicamente tenemos un monto superior aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esta forma, nos protegemos de esa pérdida del poder adquisitivo, de la inflación en un momento determinado. Es por eso que todas las finanzas, ¿no es cierto?, fundamentalmente trabajamos con interés compuesto. ¿Cuáles son las fórmulas que obtenemos aquí? Entonces aquí sí denominamos específicamente al valor inicial como valor actual y al valor en el punto n le llamamos valor futuro. Y la fórmula básica va a ser igual al valor futuro, que va a ser igual al valor actual, que multiplica a 1 más i, y el tiempo, lo que es potencia en interés simple, el tiempo acá es, perdón, lo que es producto en el interés simple, aquí en el interés compuesto es potencia, ¿no es cierto? Y ahí tendremos nosotros la fórmula básica del interés compuesto. Entonces, al ser potencia, es decir, progresión geométrica, prácticamente decimos nosotros vamos a ir protegiéndonos de ese incremento en los precios que es la inflación, ¿no es cierto? Entonces ya nos ayuda de mejor forma a esta situación y por eso las finanzas ya vamos a tener en esta parte fundamentalmente. Entonces, ya que tenemos esa información, esa diferenciación, ¿no es cierto?, entre las dos cosas, entonces todo lo que tenga que ver, entonces en finanzas, vamos a referirnos a esta situación. Y fundamentalmente, lo que decíamos, si tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto?, en el tiempo, o sea, que existan varios flujos o un solo flujo en ese tiempo, entonces tenemos que nosotros buscar indicadores, buscar criterios para tomar decisiones. Entonces, ahí habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que de pronto nos piden a nosotros que en el momento cero hagamos una inversión de algo. Supongamos, podemos hacer una inversión de $10,000 para la compra, ¿no es cierto?, de, supongamos, un terreno. Y nos dicen que en el futuro, ese terreno, supongamos que sea un año, le podemos vender en $12,500. ¿Ya? Entonces vamos, ustedes quieren, a meternos al mercado de bienes, ¿no es cierto?, bienes raíces, y vamos a especular ahí. Entonces vamos a comprar un terreno por negocio. Pero así tenemos que ver si es negocio o no es negocio. Por eso necesitamos una tasa aquí, ¿no es cierto?, de un costo de oportunidad. Entonces, supongamos que esa tasa sea del 10%, supongamos. ¿Ya? Entonces, con esta tasa del 10%, yo tengo que ver si es que comprar el terreno hoy y venderlo luego de un año en 12,500 es negocio o no es negocio. Entonces,
la lógica sería que yo aplique esta ecuación, ¿no es cierto? Y lleve estos 10.000 al futuro. Los lleve acá para comparación. Entonces diríamos que el valor futuro de esos 10.000, ¿no es cierto? Va a ser igual al valor actual, 10.000 por 1 más i, vamos a suponer que es el 10%, y esto elevado a la 1. Entonces tendríamos nosotros que el total de dinero que yo alcanzaría después de un año colocado al 10% sería que mi valor futuro es igual a 11.000, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos nosotros ya el valor de esos 10.000 luego de un año. Entonces a estos vamos a llamarles equivalencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es equivalente? Es lo mismo si ustedes quieren tener los 10.000 dólares hoy o tener 11.000 dólares en un año, siempre que el rendimiento en la economía sea el 10%. Entonces, estos dos son valores equivalentes. Pero si ahora queremos tomar decisiones sobre esta situación, entonces, ¿qué diríamos? Comparar estos 11.000 con los posibles 12.500 que yo podría obtener en el momento que yo lo venda el terreno después de un año, ¿no es cierto? Supuestamente. Entonces, ahí claramente podríamos decir, sí, es mejor negocio comprar terreno, esperarme un año y vender en 12.500, porque va a tener un mejor resultado, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice la teoría? Nunca tomar decisiones en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro es incierto, ¿no es cierto? Y en el futuro, pues esa situación son los riesgos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Lo que habíamos visto de pronto en la clase anterior. Vamos a tener que la misma situación, ¿no es cierto? Estos 12.500, vamos a tener que llevarlas al momento cero, ¿no es cierto? Aquí. Y ahí sí comparar en el momento cero los dos valores. Los 10.000 dólares, que es lo que yo invierto, con el valor actual de estos 12.500. ¿Qué sería, si ustedes quieren, ¿no es cierto? El 12.500 dividido para 1 más la tasa de interés 10% elevado a la 1. O sea, ya tengo yo los dos valores en el mismo instante, en un momento. Y ahí sí puedo comparar, decíamos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para tomar la decisión, yo quiero sacar el valor equivalente de estos 12.500 en un año, ¿cuántos representan hoy? ¿No es cierto? Y aplicando esta ecuación, entonces podría definir exactamente, ya, si luego me conviene o no me conviene el negocio que me están proponiendo, ¿no es cierto? Y en este caso, entonces, si dividimos 12.500, en este caso sería para 1.1, ¿no es cierto? 1.1 nos dice que es 11.333, 336. 11.363, perdón. 363 con 64. ¿Ya? Ahí tendríamos nosotros el valor actual de ese flujo futuro. Acuérdense, a este flujo futuro traído valor presente, le llamamos el BAFE, el valor actual de los flujos de efectivo. Entonces, para tomar decisiones habíamos dicho el BAN, fundamentalmente, ¿no es cierto? El BAN, que sería igual a menos la inversión inicial más el BAFE. ¿Ya? Y ahí teníamos entonces nosotros que invertimos 10.000 dólares y el equivalente de los 12.500 hoy representan 11.363. 11.363,64. ¿Ya? Entonces, para tomar las decisiones con este indicador, veíamos si el resultado de esto es positivo o no. Pues aquí claramente vemos que tendríamos 1.363,64, ¿no es cierto?, en extra de esa situación. ¿Sí? Entonces, como el valor es positivo, decimos que me conviene, en este caso, comprar el terreno, esperarme un año, venderlo en 12.500, si se dan las condiciones, y yo estaría ganando 1.363,64 dólares en ese caso. ¿Sí? Y luego, entonces, decíamos nosotros que para ver la decisión, si estaba bien o mal, habría que hacer un análisis del comportamiento del BAN a diferentes tasas, ¿no es cierto? A las diferentes tasas de descuento. Y el BAN nos daba siempre un comportamiento de este tipo, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Cuando tenemos flujos convencionales. Entonces, ¿cuándo es un flujo convencional? Cuando el valor en el momento cero o la inversión inicial es negativo y los otros flujos son positivos o ceros, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de
flujos convencionales, ¿sí? Pero cuando tenemos primer valor negativo, el otro positivo, el otro positivo, el otro negativo, el otro positivo, el otro negativo, el otro positivo, entonces estos son flujos no convencionales, ¿no es cierto? Porque el hecho de que aparezcan estos valores negativos dentro de la vida del proyecto puede hacer que nos tenga más de un TIR, que tenga más de un resultado de TIR, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio anterior, en esta partecita de aquí, supongamos que aquí sea el 10%, ¿no es cierto? Entonces, a ese 10% veíamos que el BAN tiene un BAN positivo de 1363,64, ¿sí? Y donde se cruza esta curva del BAN con el eje de las X aquí, decíamos que aquí encontramos el TIR, tasa de rendimiento, ¿no es cierto? Tasa interna de retorno, ¿sí? Y entonces, supongamos que de este rendimiento, de este negocio, nos haga que este TIR es del 25%, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Comparar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que yo quería ganar? 10%, que es la tasa de descuento. ¿Cuánto es el total de rendimiento que me da mi negocio? Y esta diferencia entre la tasa de descuento con el TIR, en este aproximadamente 15%, lo que me está diciendo que este 15% en dinero representa estos 1.363,64 dólares, ¿no es cierto? Esa diferencia en tasas del 10 al 25% en dinero representa 1.363 dólares, ¿sí? Y así tomaba la decisión. Pero ¿qué decíamos? Que el momento en el cual, ¿no es cierto?, ya hacemos la comparación de varias oportunidades de inversión, entonces ya no va a haber solo flujo, ¿no es cierto? Va a haber N flujos por aquí. Y entre esos flujos, ¿no es cierto? Pueden ser que esos flujos sean constantes. Si tenemos una inversión X, supongamos 100, y de pronto tenemos flujos de 20, 20, 20, 20, 20 por N años. Cuando teníamos esta característica, esta situación, ¿no es cierto? Decíamos que esto se conoce como anualidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una anualidad? Una anualidad, como características, habíamos dicho que son ¿qué? Que tenemos flujos de efectivo constantes, en este caso los 20, que va a haber un NPER definido, un NPER 10, 20, 30, 100, 1000, que sea, ¿no es cierto? Definido, ¿ya? Fundamentalmente esa situación. Y, ¿no es cierto? Podía ser que tengamos anualidades, que son lo que son las ordinarias o comunes, ¿no es cierto? Y las anualidades anticipadas. ¿En dónde estaba esa diferenciación de estos dos tipos de anualidades, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho nosotros que esas dos diferencias en anualidades hacían la siguiente situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdón, ¿ya? Entonces, si por ejemplo aquí es el momento cero, ¿no es cierto? Y aquí está el momento n, cuando el flujo empieza hoy, momento cero, 20, 20, 20, n 20, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de anualidades anticipadas, ¿sí? Anticipadas. No, ahí hablamos de anualidades anticipadas. Y en el otro caso, cuando el flujo empieza un momento después, supongamos el momento cero, y el primer 20 aparece aquí, ¿no es cierto? Ya, en flujos también. Ahí estábamos hablando de anualidades vencidas u ordinarias. Vencidas, o también le llaman ordinarias, que son las más comunes, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, como ejemplo de anualidades anticipadas, si ustedes quieren, va a ser cuando ustedes pagan el arriendo. De pronto, cuando pagaban arriendo, ustedes o sus padres pagan un arriendo, ¿no es cierto? Ustedes pagan el valor de la cuota del arriendo antes de ir a vivir, ¿no es cierto? Antes de pasar, se pagan estos 20 horas antes del mes, ¿no es cierto? Se paga anticipadamente el arriendo. Entonces, ese sería un ejemplo de una anualidad anticipada. O de pronto, cuando ustedes vayan a hacer su posgrado, ¿no es cierto?
les permiten hacer pagos parciales, ¿no es cierto? Normalmente los pagos antes de que ustedes reciban la capacitación o la formación, ustedes ya van pagando esos valores, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nosotros lo que significarían anualidades anticipadas. Y anualidades vencidas son, como ejemplo, un préstamo, por ejemplo, ¿no es cierto? Un préstamo. Que ustedes de pronto reciben el dinero hoy, en el momento cero, pero empiezan a pagar estos flujos de efectivo después de un mes, después de un trimestre, después de un semestre, después de un año. Entonces, el préstamo, ¿no es cierto?, es un ejemplo clásico de anualidades vencidas, ¿no es cierto? Para nosotros en finanzas, ¿no es cierto? ¿Sí? Estas características de la anualidad vamos a utilizarles específicamente cuando valoremos los productos financieros llamados bonos. Ahí utilizaremos esta situación, ¿sí? Y cuando nosotros valorábamos estos productos financieros anualidades, ¿no es cierto? Un momento determinado podíamos haber calculado, ¿no es cierto?, cuál es el valor futuro de esta anualidad o cuál es el valor presente de esta anualidad, ¿no es cierto? Entonces, si vemos el primer caso, ¿no es cierto? Supongamos que tengamos solo 3 años de flujos para el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería la situación de estos flujos? Llevarlos acá, ¿no es cierto? Y que acumularlos aquí, ¿sí? La sumatoria de todos estos. Eso sería un valor futuro de una anualidad, ¿sí? Si esto lo expresamos en fórmula, ¿no es cierto? ¿Cómo hacíamos esa situación? Supuestamente el 20 multiplicado por 1 más una tasa, en este caso este 20 elevado a la 0. No gana nada de interés, ¿no es cierto? El otro 20 sería 20 que multiplica a 1 más la tasa que sea elevado a la 1 y el siguiente 20 multiplicado por 1 más i elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué estamos aplicando? La función básica de matemática financiera para el valor futuro, ¿no es cierto? En interés compuesto, valor futuro es igual a valor actual que multiplica a 1 más i elevado a la n. ¿Ya? Entonces, si vemos nosotros los flujos que tenemos aquí, estos flujos se repiten, ¿sí? Entonces podemos sacar factor común el 20. Y aquí vamos a poner en el corchete esos paréntesis, ¿no es cierto? 1 más i a la 0 más el 1 más i a la 1 más el 1 más i al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué nos dice esta situación? Entonces, ya a esto le llamamos nosotros que es una progresión, ¿no es cierto? De tipo, perdón, geométrico. Vamos a mover esto un poquito aquí. Ya. Entonces, miren, por favor. Todo esto que está en el corchete es una progresión geométrica, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Ya? Una progresión de tipo geométrico. Habíamos dicho que todo eso que está en el corchete va a ser igual a 1 más i a la n menos 1 dividido para i. Entonces, todo eso que está en el corchete se puede simplificar con esta situación. Y el 20, que en este caso es el que se repite, para simplificación, ¿no es cierto? Le ponemos aquí el flujo de efectivo. Y esta es la fórmula que decíamos que es igual al valor futuro, ¿no es cierto? Valor futuro de una anualidad. Valor futuro de una anualidad. ¿Sí? Entonces, esa era la matemática financiera que veíamos nosotros ya en el curso correspondiente. ¿Sí? Pero si así tenemos nosotros la función de valor futuro de una anualidad que nos permite simplificar, porque a veces los flujos, aquí tres sencillos, ¿no es cierto? Pero a veces tenemos 200, 300, 400 flujos. Supongamos un préstamo hipotecario, ¿no es cierto? ¿Ya? A 30 años serían 360 flujos. Entonces ahí tenemos nosotros ya
hacer esto de uno en uno sería una locura, mejor aplicamos esta ecuación directamente y nos daría el valor futuro de esos 360 pagos que hacemos en un préstamo hipotecario, ¿no es cierto? Pero también podemos calcular nosotros el valor actual, ¿no es cierto? Cuando hacíamos nosotros ya el análisis, también decíamos, ok, podemos tener nosotros ya las condiciones al revés. Entonces tenemos los mismos 20, 20 y 20, pero queremos llevarlos acá, al momento cero, ¿no es cierto? Ya, al valor actual. Y eso sería, en general, el valor actual de una anualidad, ¿no es cierto? Si expresamos en fórmulas, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, sería esta situación 20 dividido para 1 más i a la 1. Esto sería 20 dividido para 1 más i al cuadrado. Y el siguiente sería el 20 dividido para 1 más i al cubo. Y la sumatoria de estos sería el valor actual, ¿no es cierto?, de esos flujos futuros, valor actual de una anualidad. Pero ¿qué sucede? Igual tenemos la posibilidad de hacer una simplificación. ¿Qué decíamos para encontrar la fórmula más básica, ¿no es cierto? Sabemos que de la fórmula básica, ¿no es cierto?, el valor futuro es igual al valor actual que multiplica el factor 1 más i a la n. Si despejamos de esto el valor actual, entonces el valor actual va a ser igual al valor futuro, ¿no es cierto?, dividido para 1 más i a la n. Entonces, si queremos hacer nosotros en referencia a una anualidad, entonces decimos que el valor actual de una anualidad va a ser igual al valor futuro de una anualidad dividido para 1 más i a la n. ¿Ya? Y entonces, si ya tenemos el valor futuro de la anualidad que está acá arriba, entonces vamos a reemplazar esa situación nada más, ¿no es cierto? Y nos quedaba entonces que el valor actual de una anualidad va a ser igual al flujo de efectivo que multiplica, ¿no es cierto?, a 1 más i, perdón, 1 más i a la n menos 1, ¿ya?, sobre i que multiplica a 1 más i a la n. Y ahí tenemos nosotros la función de matemática financiera para calcular las anualidades, el valor actual de las anualidades. Y de esa forma calculábamos esa situación, ¿no es cierto? Pero igual, como tenemos las funciones de Excel financiero, ¿no es cierto? Ya, lo único que cambiamos es, ¿no es cierto?, que a este flujo de efectivo, para nosotros es el argumento pagos, ¿no es cierto?, en el Excel financiero. ¿Sí? El N, ya tenemos el NPER, el tiempo, ¿no es cierto? Y tenemos la tasa, ¿no es cierto? I o R, ¿no es cierto? Que sería la tasa de rendimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que manejábamos nosotros un momento determinado, ya en matemática financiera como las funciones básicas o las simplificaciones que se llaman, ¿no es cierto? Y que también veíamos, en ese caso, ya flujos de efectivo para siempre, ¿no es cierto? Al infinito. Por ejemplo, que tengamos esos 20, 20, 20, 20, y esto se va para siempre. Entonces, cuando teníamos esa situación, decíamos, esto es una perpetuidad, ¿no es cierto? Ahí hablábamos de las perpetuidades, ¿ya? ¿Y qué decíamos en función de las perpetuidades? ¿Cuál es la característica de una perpetuidad? ¿No es cierto? Decíamos que tenemos flujos de efectivo constantes, en este caso los 20, 20, 20, un NPER, un tiempo hacia el infinito, que no termina, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lógicamente va a haber una tasa ahí, ¿no es cierto? Una tasa de interés X, lo que sea, ¿ya? Entonces ahí tenemos la característica de una perpetuidad. Entonces, como no sabemos cuándo terminará esto, no existe un valor futuro de una perpetuidad. No existe esa situación. Pero sí podemos nosotros calcular de esta perpetuidad el valor actual, es decir, traer al momento cero los flujos, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos nosotros esa situación. Entonces, ¿qué decíamos?
para calcular el valor futuro de la perpetuidad, partimos del valor actual de la anualidad, ¿no es cierto? Y ahí ya tenemos acá arriba el valor actual de la anualidad. Entonces, con esa vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos? El valor actual de una perpetuidad, vamos a trabajar primero con el valor actual de una anualidad, ¿no es cierto? Decimos es igual al flujo de efectivo que multiplica a 1 más I a la N menos 1 dividido para I por 1 más I a la N. Ese es el valor actual de una anualidad, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destruir paréntesis, ¿no es cierto? En esta situación. Valor actual de una perpetuidad, entonces nos quedaría que es igual al flujo de efectivo que multiplica a 1 más I a la N dividido para I por 1 más I a la N menos, aquí sería igual al flujo de efectivo, ¿no es cierto? Que dividido para I por 1 más I a la N. ¿Sí? Ahí tenemos destruido el paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos? Simplificábamos esto y simplificábamos esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, ¿qué decíamos? Todo flujo efectivo llevado a la n años hacia el infinito, prácticamente esto va a tender igual a 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, decíamos que el valor actual de una perpetuidad es únicamente igual al flujo de efectivo dividido para la tasa de rendimiento I. ¿Sí? Y ahí teníamos esa situación. Entonces tenemos la aplicación de las matemáticas financieras, ¿no es cierto? Como perpetuidades, solamente con esa situación. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar estas situaciones? ¿No es cierto? Específicamente aquí, cuando nosotros valoremos acciones. Pero también en ejercicios, pongamos de jubilaciones, ¿no es cierto? Se hace también referencia a ciertas cosas de perpetuidades, porque no sabemos hasta cuándo va a vivir el jubilado, ¿no es cierto? Entonces se calcula como perpetuidades muchas cosas de esas también, ¿no es cierto? Pero que también decíamos, especialmente cuando aplicaremos esto en acciones, que puede ser que los flujos de efectivo, ¿no es cierto?, que me dan por aquí, esto hacia el infinito, ¿no es cierto? Entonces va a ser, qué sé yo, un flujo de efectivo definido, pero el próximo flujo de efectivo me van a decir que va a ir creciendo una tasa de 1 más G, growing en inglés, ¿no es cierto?, crecimiento, ¿ya? Entonces el siguiente flujo va a ser el mismo flujo de efectivo dividido para 1 más G al cuadrado, ¿ya? El siguiente será el flujo de efectivo dividido para 1 más G al cubo y así para siempre. Entonces esto era lo que se llamaban perpetuidades con crecimiento, ¿no es cierto? Van a ir creciendo, ¿no es cierto?, ¿ya?, a una tasa determinada, ese flujo de efectivo. Y cuando hacíamos esa situación, el valor actual de una perpetuidad con crecimiento, la única diferencia que era igual al flujo de efectivo dividido para I menos G. ¿Sí? Ahí tenemos la función de la matemática financiera para la valoración, ¿no es cierto?, de una perpetuidad con crecimiento. ¿Sí? Si ustedes quieren, las dos fórmulas son exactamente las mismas. La una tiene crecimiento y la otra no tiene crecimiento, ¿no es cierto? Este sería menos 0 si ustedes quieren, ¿no es cierto? En vez de G, menos 0 significaría la misma situación. Y esto, como decimos, vamos a aplicar en acciones, cuando valoremos acciones, ¿no es cierto?, ¿qué nos va a permitir decir, ¿no es cierto? ¿Ya? Si una acción va a tener, o nos ofrecen comprar una acción que nos va a pagar un flujo de efectivo llamado dividendo, con crecimiento a futuro a una tasa X, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que aplicar es esta situación de aquí. Y es la función que utilizaremos nosotros fundamentalmente en la valoración de acciones. Y despejaremos de aquí el rendimiento requerido, el crecimiento y cualquier otra de las variables que están aquí implícitas en esta situación. Entonces, esa es la aplicación que vamos a utilizar estos instrumentos de matemáticas financieras que nosotros ya vimos anteriormente y que los vamos a utilizar cuando valoremos, en este caso, acciones, ¿no es cierto?
Entonces, miren, esto, ¿no es cierto? Cuando veíamos en matemáticas financieras, lo aplicábamos para ejercicios no necesariamente de acciones, sino de pronto de algunas situaciones con crecimiento, como ser que sea una jubilación con crecimiento que de pronto nos planteaban por ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahí están ya un repaso breve, ¿no es cierto?, de esta partecita de los diferentes instrumentos que hemos revisado para la aplicación en cosas puntuales de dinero en el tiempo, ¿no es cierto? La situación del interés simple, el interés compuesto, lo básico, ¿no es cierto? ¿Ya? El interés simple, el interés compuesto, la función básica, y luego vimos las simplificaciones, bueno, aquí los criterios de decisión con el BAN, acá o las tipos de anualidades anticipadas vencidas, ¿no es cierto? La aplicación esto en bonos, que lo haremos específicamente. Acá tendríamos nosotros ya lo que sería las perpetuidades, y sería esta nuestra aplicación para las acciones. Así vamos nosotros a utilizar la matemática financiera, ¿no es cierto?, en lo que representarían los productos financieros, ¿no es cierto?, fundamentalmente. ¿Ya? Recuerden cuando también a esto, de estos crecimientos, ¿no es cierto?, se les llaman en matemática financiera, se llaman gradientes, ¿no es cierto? Ese crecimiento pueden ser gradientes aritméticas o gradientes geométricas, ¿no es cierto? Aritmética significaría que de pronto a este flujo efectivo le vamos sumando un número, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, más 5, qué sé yo, ¿no es cierto? Sería una gradiente aritmética. Y geométrica sería como la que está aquí planteada, ¿cierto? Uno más g, un crecimiento uno más g al cuadrado, uno más g al cubo, uno más g a la cuarta. Entonces sería una gradiente geométrica, ¿qué? En general llamamos perpetuidades con crecimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso para recordarles un poquito lo que hemos visto ya, lo que vimos en matemática financiera, y pienso que es importante hacer ejercicios de entonces de esta parte para poder tener claro estos conceptos que ya lo vimos y de pronto recordar algunas cosas. No sé si hasta ahí, por favor, hay una pregunta, alguna duda de estos temitas que ya los analizamos anteriormente. ¿Se acuerdan de todo esto, por favor? Todo esto que vimos de matemática financiera, ya la teoría, ¿no es cierto? Ahorita vamos a hacer ejercicios para recordar más de esta situación, ¿ya? Para que veamos cómo se aplica todo esto, ¿no es cierto? Y para ver puntualmente ya lo que nos interesa en finanzas, finanzas como tal. Si recuerdan, por favor, alguna duda, si vimos esto con ustedes, interés simple, interés compuesto, ¿no es cierto? Las simplificaciones como anualidades y perpetuidades, ¿no es cierto? ¿Sí vimos eso? Ronnie, ¿sí vimos eso? Sí, profe. ¿No es cierto? Sí vimos la situación. Listo, entonces. Entonces, les propongo, vamos a hacer unos ejercicios para recordar esta partecita, ¿no es cierto? Entonces, por favor, vamos al libro de Ross. Abran el libro de Finanzas Corporativas de Ross, que deben tenerlo por ahí cargado, ¿no es cierto? ¿Dónde está? O si no, ya lo tienen por ahí en docencia, para ver si que descargamos de aquí, si descargamos el libro de Ross o no. Revisemos eso, si tenemos el libro de Ross aquí. Si descargué o no descargué Ross. Si tenemos ahí, ¿no? En la parte que dice Fundamentos de Finanzas Corporativas, ahí está mi bibliografía, el libro de Finanzas Corporativas de Ross. Vamos a ver ese librito. O de pronto también podemos hablar de el de Berk y Di Marzo, que no utilizamos con ustedes, ¿no es cierto? Mejor hagamos ese porque el de Ross ya le conoce. Por favor, abran el libro de Berk y Di Marzo. Vamos a ver el capítulo 4, el libro de Berk y Di Marzo, que también está cargado en la plataforma, por favor. Ahí vamos a trabajar mejor con ese, que si no le conocen, y de pronto va a haber unos ejercicios ya un tanto diferentes que nos pueden ser más útiles para recordar estos conceptos. ¿Ya? Sobramos el librito, por favor, el libro de Berk y Di Marzo. ¿Ya? Específicamente el capítulo 4, donde habla, ¿no es cierto?, de esto básico, los ejercicios básicos del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Específicamente interés compuesto. Entonces, vamos a hacer
ya ejercicios sobre ese libro para que recordar algunos temitas que de pronto si nos hemos olvidado o de pronto es necesario recordar para hacer este curso ya más claro, más que esté más completo en esta situación. Entonces, todos, por favor, abramos el libro de Berg y Di Marzo, el capítulo 4, y vamos a hacer algunos ejercicios de ahí para poder estos conceptos que los analizamos, ¿no es cierto?, que recordamos, aplicarlos. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos, me parece que empieza esto en la página 119. ¿Ya? Vamos a hacer esta partecita. Profe, disculpe, no sé qué pasó, pero no me aparece el aula a mí. Antes Sí, subí el a mí deber, tampoco. Y a mí, profe. pero ahorita no Y a mí, aparece. profe. ¿No, no aparece el aula virtual? Ok. No sale, profe. Ah, ahí sí, a ver, yo estoy en el aula virtual ahorita. Ahora déjame ver si me salgo y se cae. ¿Se caería la página? Déjame ver. Voy a cerrar todo esto. A ver si cayó, ¿no? No, a mí sí me está funcionando. Profe, Intenten salir y ingresar nuevamente. ¿Perdón? profe, es como que no estamos matriculados. O sea, ya no nos aparece el aula virtual. O sea, el aula de finanzas como tal. ¿En serio? Y ahí sí, ¿quién soluciona eso? ¿Cómo se soluciona eso? No tengo idea. Hay que matricularse nuevamente. Trata de matricularse nuevamente. Si pueden matricularse, vean. Revisen, por Sale favor. que no está vigente para matricular. No está vigente para matricular. Qué raro. A ver, déjame, les comparto mi página para que vean que yo sí. Están aquí todos, ¿no? A ver, veamos. Aquí están los usuarios. Aquí está la opción de matrícula. Vamos a ver usuarios matriculados. Aquí, ¿qué me dice? Aquí están matriculados todos. ¿Sí está viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, los tengo matriculados. ¿Qué pasó? A ver, vamos aquí. Más opciones. Usuarios. Pero aquí sí me permite opciones de matrícula. Sí está aquí. Aquí les veo todos matriculados. Eh, ¿Dónde podrá ser el error? De pronto yo cometí algún error en la matrícula, tal vez vamos. Cuando matriculé, mm, usuarios, control de permisos. ¿Dónde están ustedes? Justamente les tengo matriculados a todos. ¿Qué más puede ser? A ver. Somos 27 matriculados aquí, claro, no son 27, ¿no? ¿Qué más puede ser? ¿No les permite definitivamente? No aparece el aula, profe. Y aquí, es el tiempo. Pongámosle aquí, mayo, pongámosle a septiembre aquí de pronto. ¿Ya? Tal vez eso será. Ujú.
Voy a ponerle nuevamente a ver si matricula. Finanzas corporativas. Este curso es F8-001. Ahí nomás dejémosle ya. Voy a ponerle aquí. Finanzas corporativas. F8-001. ¿Ya? Voy a ponerle aquí. Son. ¿Qué es esto? 6 de mayo. 1 de septiembre. Por favor, revisen ahí si pueden matricularse nuevamente. Aunque les tengo ahí matriculados, pero tal vez con la nueva situación. O si ya les apareció el aula virtual. Tienen las dos situaciones para matrícula por si acaso. Ahí me comentan si por favor funciona o no funciona el aula para ustedes, ¿no? ¿Cuál es la clave? Le cambiamos a FC, Finanzas Corporativas, guión F8-001. Por favor, me comentan si funciona o no funciona. No, profe. No, profe, no vale matricularse con esa clave. Tampoco. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿No les pasó nada en otra aula? Tal vez no tuvieron otro problema en otra aula. Las otras sí salen, profe. Solo las Será suyas. otra, no, la mía, ¿no? ¿No será que ya me sacaron de este curso ya? A mí. Inclusive subimos del deber, profe, no. Bueno, yo lo subí a eso de las 3 de la tarde y sí salía el aula todo, pero Ahorita ya no ahorita no sale. sé qué pasa. Ajá. Yo los tengo aquí. Y los tengo matriculados. Si hicieron el intento de salirse completamente, ¿por qué me salí? Y regreso y está ahí completo. Porque normalmente yo tenía solamente un curso de finanzas corporativas, ahora tengo dos. No sé si ya me sacaron o no. No sé de eso. Por favor, revisen si salen completamente. Y ya hicieron el cambio, no tengo idea. Como tal vez había problemas, me parecen los cursos. No, profe, ahorita salí y volví a entrar, pero no, Tampoco aparece. no aparece. Y la situación es que sí les tengo matriculados. No sé por qué a ustedes no les aparece. Yo les tengo el curso, les tengo matriculados, tengo las dos aulas, que hay otra aula más. Y no aparecen ustedes. A Es ningún que compañero. Sí. lo que pasa es que, verá, o sea, no, yo me voy a la parte de calificaciones y Sí. me dice cursos que estoy tomando y ahí sí me aparece finanzas corporativas. Entonces de ahí le doy clic, pero me manda como de nuevo a opciones de matriculación. Y de ahí me dice matrícula desactivada o inactiva. O sea, como que el curso no está abierto, no. Porque sí me aparece en la parte que pongo, cuando pongo calificaciones, me sale cursos que estoy tomando
y ahí sí me sale Finanzas Corporativa 1 y o sea el curso en sí, pero le doy clic ahí y ahí me manda opciones de matriculación. ¿Ya? Y, Pero ahí sí, no. y supuestamente tú estás matriculado, aquí estás, Ajá. te digo, estás matriculado aquí, claro. Hijo, déjame ver qué sucede. A ver, vamos a hacer lo siguiente para no perder el tiempo. Voy a pasarles el libro, o sea, el capítulo de este libro, va a pasar por el chat, ¿ya? Y trabajamos ahí y voy a preguntar qué sucede con el aula virtual porque nunca me había pasado esto. Entonces déjenme cargar en el chat el capítulo 4 de Ross, ¿no? Para que trabajemos ahí y vamos a ver qué sucede con el... Debe ser algún problema de las matrículas, porque estábamos ahí todavía discutiendo sobre las materias que me daban a mí, ¿no? A ver, por favor, ahí les subí el libro. Por favor, revisen si pueden bajarse el libro. Ahí en el chat del Teams está, ¿no? Revisen, por favor. Si les llegó, por favor, si pudieron verlo. No, Sí, profe, nos mandó está en archivos. en archivos. ¿Sí les llegó? Debe ser alguna situación que están arreglando las aulas, tal vez. No tengo idea, primera vez que me pasa esto, no sé. Debe ser algo de la programación que Profe, están haciendo. hace Sí, 3 semestres también me pasó lo mismo en otra materia. O sea, por ya. ejemplo, de un día para el otro aparecí que no estaba matriculado. De ahí solo otra vez nos matriculamos. Pero eso fue después de un tiempo, profe. Tal vez ahorita es como que el calendario le aceptó que terminó el curso. Entonces por eso no permite otra vez la matriculación. El calendario. Déjame ver aquí. A ver la programación de este curso. ¿Hasta cuándo está este curso programado? Puede ser este. Voy a ponerle hasta octubre. A ver, vamos ahí. A ver, revisen ahí. Puede ser que sí, esto es lo que me dice el compañero. Puede ser eso. Revisen ahí, por favor. Ingresen nuevamente. Porque como que el curso que estaba solo hasta el 13 de mayo. Pero no, el 13 de mayo ya pasó. Fecha de inicio del curso, 13 de mayo. Pues tenía hasta el 2023 incluso que tengo. No, entonces no era eso. ¿Tampoco funcionó? No, profe. No, profe. Yo le vi en una parte que solo usted salía como activo y los demás salíamos como desactualizados. No sé si también tiene que ver por ahí. Eso, ¿y dónde puede ser? ¿Alguien conoce esto? ¿Cómo se arregla esto? Ser matriculado. Yo tengo todo matriculado, qué raro. Déjame ver si aquí sí está actualizado. Editar matrícula. Aquí todos. Profe, ya vale, ahorita lo intenté y ya se me abrió. ¿Así se funcionó ya? Sí, A ver, por favor, vean si todos funcionan.
No sé si fue esa fecha que le cambié. Sí, aquí también le veo que te ha desactualizado, me sale aquí. Tati, ¿con qué contraseña le pusiste? ¿La nueva? ¿Con nueva trabajaste o cómo trabajaste? ¿Una compañera? No, profe, me matriculó y ahorita otra vez me botó del curso. ¿Otra vez? Ujú. La única que está abierta es del otro curso, del 2. Debe ser que tal vez no están cambiando de curso, ya me están sacando esta materia. Bueno, no sé, déjeme preguntar, no sé qué pasa. Primera vez que me pasa también esta situación. Y trabajemos al menos lo que nos falta del tiempo, trabajemos en ejercicios que están planteados ahí en el libro, que le tienen ahí en el Teams. Y voy a preguntar a los compañeros de sistemas qué sucede con el aula virtual, porque no me ha pasado nunca antes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, abramos el libro de Berg y Di Marzo. Vamos a la página 119. Ahí ustedes tienen el capítulo 4, que es el básico, ¿no es cierto? Donde estamos, si ustedes quieren, poniendo la base de todo lo que vamos a utilizar en finanzas corporativas, ¿no? Pero el capítulo 4, como en el libro de Ross, también hace referencia a la base de las matemáticas financieras en interés compuesto que vamos a utilizar aquí. ¿Ya? Entonces, nos ponemos en el ejercicio en la página 119. ¿Y quién fue el último compañero que colaboró? Tal vez, Ronnie, ¿te acuerdas quién fue el último compañero que participó? ¿Hemos trabajado en ejercicio o no todavía? No todavía, profe. Ya, entonces vamos a ver, hoy es fecha 26. 26 nos dice Alison Vera. Alison, por favor. ¿Estás por aquí? Sí, profe, buenas tardes. Ya, por favor, ábrenos una hojita de Excel y el libro de Berg y Di Marzo, ¿no? Y vamos ahí. Tú Aquí. mismo, entonces, por favor, de ese capítulo 4, escoge un número. Vamos a ver los un poquito más complicados, ¿no? Vamos a hacer desde el 6, ¿ya? Los otros son más fáciles. Vamos desde el 6 al 10. Escoge un número, por favor, Alison, un número. Ya, profe, el 6. ¿Ya? Vamos entonces. Vamos, por favor, todos en el ejercicio 6. ¿Ya? A trabajar en ese ejercicio. Yo voy a poner un mensajito aquí a los compañeros de TICS, que a ver qué me dicen, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esta aula? Pues compártenos el ejercicio, por favor. Ya, Vale. profe, un momentito, por favor. Ya. A ver qué nos dicen que nos están votando. Ya, entonces ahí veamos de qué se trata ese ejercicio, ¿no? Ya, espera un segundito, voy a hablar con la gente de TICS, ¿no? Ya, lee el ejercicio, por favor, Alison, y Ya, profe. plantea la solución.
Entonces, déjeme un segundito, voy a hablar con Tix. A ver, el ejercicio nos dicen, ejercicio 6. Su hija tiene 8 años de edad. Usted prevé que entre a la universidad dentro de 10 años. ¿A usted le gustaría tener $100,000 en una cuenta de ahorros para financiar su educación en esa época? Si la cuenta promete un pago con una tasa fija de interés del 3% anual, ¿cuánto dinero necesita depositar hoy para asegurar que tenga los $100,000 en 10 años? Ya, vamos entonces. Plantea la solución. Recuérdate esa situación. Si tienes problemas, me avisas. Ya, profe, no sé si ya le saqué. A ver, listo. Entonces, a ver. ¿Cómo lo resolviste, por favor? Ya, Comenta. profe, como dice que cuánto deberíamos depositar para tener en los 10 años los 1,000, yo le hice con la función pago. Entonces, en tasa le puse 3% anual, en periodos a 10 años, que es lo que que es cuando la hija va a entrar a la universidad. En valor actual nada, y en valor futuro es lo que queremos tener, los $100,000. Ya. Entonces tienes que depositar 8.723 8,723,05. por los próximos 10 años. Y ahí Ujú. tendrías el monto correspondiente a esa sesión. Ya, vamos a ver, por favor, los compañeros. Preguntas, dudas, si salió lo mismo. Revisemos aparte, por favor. Si tenemos la misma solución. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Sí le salió eso, por favor? Sí, profe. Ya, listo. Muchas gracias, entonces,
Listo. Ayúdanos con un número, por favor, Alison, del 1 al 26. El 10, profe. El 10 nos dice Pavel Yumitoa. Pavel. Sí, profe, buenas noches. Por favor, un número del 11 al 15. Del 11 al 15. 14, profe. Ya, vamos a resolver el ejercicio 14 entonces. Ya, plantea la solución del ejercicio 14. A ver de qué se trata. Ya. Ejercicio 14. Pero para eso tienes que hacer el 13 primero. Primero es el 13 y luego el 14. ¿Ya? Antes de eso me dicen que en la matrícula tengo que ponerles de uno en uno el cambio. Voy a hacer ese cambio a ver qué les pasa aquí, ¿no? Que están como solamente... ¿Me comentas cuando tengas listo, por favor? Ya, profe. Le comparto. ¿Ya? Sí, por favor. Ya. Lee, por favor, las instrucciones del ejercicio 13, y plantea la solución. Todos los compañeros, por favor, hacer la solución y luego vemos si estamos o no de acuerdo con la solución. Ya, profe. Dice, un gran amigo suyo, ingeniero mecánico, inventó una máquina de hacer dinero. El defecto principal de esta es que es muy lenta. Requiere de un año para manufacturar $100. Sin embargo, una vez construida, la máquina durará para siempre y no necesitará mantenimiento. El aparato se puede hacer de inmediato, pero costará $1000. Su amigo quiere saber si debe invertir este dinero para construirla. Si la tasa de interés es del 9.5% anual, ¿qué deberá hacer su amigo? ¿Ya? Vamos entonces, ¿cómo plantearías la solución? Si meditas una línea en el tiempo, como le entiendes el ejercicio, y luego le solucionas. Si tienes dificultades, nos avisas para ayudarte un poquito. Profe, le trata como perpetuidad a esta. ¿Ya? ¿Por qué sería una perpetuidad? Dice que nos va a durar la máquina para siempre. Exactamente, ¿no es Y cierto? Ahí está el dato. ¿Ya? Ahí te da el dato ya de por qué es una perpetuidad, ¿ya? Y cómo plantearías entonces la solución. dice, esto se presiona y luego espera $1000. Dice que va a $1000, la tasa del 9.5%. Hay que sacar el valor actual de la anualidad y lo procede. ¿De la anualidad o perpetuidad? Bueno, lo que entendí antes dijo que había que sacar de la anualidad para sacar luego la perpetuidad. Ya, a ver, ¿cómo sería entonces? Ya.
Mm, Ya mi bibliografía dice que el valor actual de una propiedad es el flujo de efectivo sobre la tasa de interés. Ah, De este tipo. A ver, ¿y eso qué significa? Si fuera ese el resultado, ¿sirve o no sirve? ¿Es buen negocio o no es buen negocio? ¿Qué pasaría con eso? A ver, ponte en la línea en el tiempo primero, por favor, Pavel. Ya en el momento cero, ¿no es cierto? ¿Cuánto te cuesta invertir la máquina para construir la máquina? $1000. Ya, pone ahí -1000 sería, ¿no es cierto? Lo que le costaría a tu amigo. ¿Ya? En el momento cero, ponle ahí que sería la inversión de -1000. Y a partir del año 1 hasta el año N, ¿no es cierto? Porque es perpetuidad, supuestamente produciría $100, $100, $100, $100. Pone 100, 100, 100, 100, 100, 100, ¿no es cierto? ¿Ya? Para todos los años, ¿ya? Puntos suspensivos, ¿ya? Entonces lo que tienes que valorar, ¿qué es? La perpetuidad de cuánto? De 100, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si es que los flujos futuros de 100 traídos a valor presente a la tasa del 9,5% te sirven para que tu inversión de 1000 sea negocio o no negocio. O sea, ahí tendrías lo que representaría el valor actual de la perpetuidad, ¿no es cierto? Y eso deberías compararle con la inversión inicial. Ahí calcularías lo que llamamos el BAN, ¿no es cierto? Si fuera esa situación. Entonces, ¿te conviene o no le conviene al amigo hacer este negocito de hacer esta máquina que produce $100 anuales? Pues sí te conviene, está invirtiendo 1000 y a valor actual 1052. Exactamente, entonces calcula el BAN si tú quieres, ¿no es cierto? Sería lo que calculamos en un proyecto. Y sería entonces la suma de los 1052 más acuérdate que el BAN es menos la inversión inicial más el BAFE, ¿no es cierto? Entonces ese valor actual de la perpetuidad prácticamente sería tu BAFE, ¿no es cierto? Entonces somos los dos, ¿ya? Más el BAFE, que sería el valor actual de la perpetuidad, y te da 52,63. Entonces estás obteniendo un extra de $52,63, ¿no es cierto? Recuperando luego, después de haber recuperado la inversión inicial. Entonces te conviene decirle a tu compañero, a tu amigo, ¿no es cierto?, que siga produciendo esa máquina que produce $100 anuales. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas, por favor, Pavel o los compañeros en este ejercicio. Que entra una perpetuidad como ejercicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les salió eso? ¿Preguntas, dudas? No, profe, está súper claro. Ya, perfecto, listo. Pavel, entonces, ayúdanos con un número. Eh, vamos a hacerle, ese fue el ejercicio 13, ¿no? Hasta el 15, del 16 al 20, un número, Pavel. 17, pero. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Todos los compañeros resuelven el ejercicio 17 y luego de 5 minutos yo les indico, buscamos un compañero que lo resuelva en la pantalla, ¿no? Entonces, por favor, ejercicio 17, 5 minutos y en 5 minutos vemos quién nos resuelve en la pantalla. 5 minutos, por favor.
Ok, listos, por favor, revisen la página de la aula virtual. Ya me indicaron el error que he cometido, entonces ya están activados. Revisen si les funciona, por favor. Ya, profe. Ya funciona. Ya, gracias, John. Ya, entonces, vamos a ver. Entonces, ahora sí nos falta un poquito para ver quién hace este ejercicio. Ok, listos entonces, por favor. Vamos a ver. Pavel, ayúdanos con un número del 1 al 26. El 13, profe. Entonces se nos dice Jennifer Morillo. Jennifer, por favor. Buenas tardes, profe, ya le comparto. Gracias. Vamos a ver cuál ejercicio fuese. ¿Cuál fue el ejercicio que te tocó? No sé si está viendo. Ya, perfecto. Lee, por favor, las instrucciones del ejercicio. Ya. Usted encabeza la Square Family Endowment for the Arts. Ha decidido fundar a perpetuidad una escuela de artes en el área de la Bahía de San Francisco. Cada 5 años entregará al plantel $1 millón. El primer pago tendrá lugar 5 años después de hoy. Si la tasa de interés es de 8% por año, ¿cuál es el valor presente de su donativo? Ya. Ya. ¿Cómo le harías esa situación? Yo le hice que, como dice que cada 5 años se entregará al plantel $1 millón, entonces los 5 años va a tener el $1 millón. Y dice que el primer pago tendrá lugar 5 años después de hoy. Entonces yo le saqué el $1 millón dividido para la tasa de interés y me salió 2.500 millones. Ya, pero ahí mira la instrucción que te dice el ejercicio. Tú vas a regalar 1 millón cada 5 años, ¿no? Dice cada año. Y por N años, o sea, vas a regalar el año 5, el año 10, el año 15, el año 20, así hasta que de pronto fallece esa señora, ¿no? Entonces, si quieres, ponle ahí, en vez de 1, ponle 5, 10, 15, 20, 25 puntos suspensivos. ¿Ya? Cada 5 años va a regalar, ¿no es cierto?, esa situación. 20, 25 y luego puntos suspensivos, ¿no es cierto? Ya. Así estaría planteado una línea en el tiempo. Entonces, la tasa de interés anual es de 5 años, es de 8%, pero Sí. esta tasa es quinquenal, ¿no es cierto? Cada 5 años. Entonces, tienes que primero convertir la tasa anual en tasa quinquenal, ¿no es cierto? Cada 5 años. Entonces, tienes que hacer ese ajuste primero. ¿Cómo hacías esa situación? Para convertirle de anual a 5 años. La misma lógica que cuando convertías de anual a mensual, ¿cierto? Pero aquí es cada 5 años. ¿Cómo harías eso? Le multiplico por 5. Pero tienes que ponerle 1 más, ¿no es cierto? Elevado a la quinta y menos 1. Pone al lado, más o igual, abre paréntesis, 1 más la tasa a la potencia 5, pues son cada 5 años, ¿no es cierto? Menos 1, que sería tu tasa cada 5 años. ¿Ya? Entonces, con esa tasa cada 5 años, ahí sí aplica la perpetuidad. Allá le tienes en el... Profe, ¿podía repetir cómo era la fórmula? ¿Ya? Para convertirle Sí, por favor.
¿Ya? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la tasa efectiva, como calculábamos un momento determinado? Ponme al ladito la fórmula, por favor, inserta una ecuación, para que se acuerden eso. Sí, porque Abre la ecuación. Ahí. Ya sería cuando calculábamos la TAE, ¿no es cierto? Ponle TAE es igual, si tú quieres, ¿no es cierto? TAE es igual, abre paréntesis o corchete, 1 más, abre una fracción, TPA sobre M, ¿no es cierto? M minúscula, cierra paréntesis, todo eso elevado a la M, cierra paréntesis, después de eso, todo eso elevado a la potencia M y menos 1, ¿no es cierto? Así era la función para convertir tasa TPA, tasa porcentual anual, a tasa efectiva. Así le convertíamos a meses, a semestres, de cosas por el estilo, ¿no es cierto? ¿Sí? Elevado a la quinta y menos 1, ¿no es cierto? Y a la M, ¿no? No la N, a la M. Arriba, potencia M. M y M. Ajá. Esa sería la fórmula que utilizamos para convertirle en matemática financiera tasa anual a tasa efectiva. Entonces, la misma lógica aquí, ¿no es cierto? La diferencia es que aquí tenemos sí anuales, pero los años son cada 5 años. Entonces, lo que estás aplicando. Entonces, pon la ecuación que hiciste, por favor. Ahí, ¿ya? Entonces, sería 1 más la TPA. Como no es pagos dentro del año, entonces no tenemos que ir para M, ¿no es cierto? Pero, como es cada 5 años, elevamos a la 5 por M sería, pero como M no existe, sería a la quinta y menos 1. Pero sería la aplicación de esa tasa efectiva. No sé si ahí le ves más claro, por favor. ¿Ya? 1 más la tasa anual, como ya tienes anual, sería dividido ¿para qué? Para 1, porque es anual ya, ¿no es cierto? Elevado a la 1 por 5, pues son cada 5 años. Se va a la quinta y todo eso menos 1, ¿no es cierto? Y sería nuestra tasa cada 5 años. Quinquenal, ¿no es cierto? Cada 5 años sería la tasa. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora que ya tienes la tabla quinquenal, ¿no es cierto? Cada 5 años. Pues ahora sí, hazle la perpetuidad, porque es para siempre. No sabemos hasta cuándo va a entregar la señora esto, ¿no es cierto? Entonces ahí sí le valoras como perpetuidad ese $1.000.000 cada 5 años. ¿Sí? Y te daría entonces que representaría hoy eso que tú estás ofertando o estás comprometiéndote a entregar, representaría hoy 2.130.000. ¿Cuál es la condición? Tendrá exactamente igual entregarles hoy $2.130.000 o cada 5 años hasta que fallezca esa señora que entregue $1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta a los compañeros de este ejercicio? Listo. Entonces aquí el truquito está la tasa quinquenal, ¿no? Que hay que convertirle la tasa anual en tasa quinquenal. Ya no es lo mismo multiplicar por 5, ¿no es cierto? Se pierde el dato correspondiente, que es la de potencia 5, ¿ya? Listo, Jennifer. Ese fue el ejercicio 17. Entonces, desde el 21 al 25, un número. 24. 24. Entonces, por favor, todos los compañeros van a resolver el ejercicio 24. Igualmente van a tener 5 minutos. Y en 5 minutos vemos quién nos ayuda en la solución de este ejercicio. 5 minutos, por favor.
Ok, listos entonces. Vamos a ver. Jennifer, ayúdanos con un número del 1 al 26. El 8, profe. El 8 nos dice Dayana Grijalva. Dayana, por favor, compártenos su hojita de Excel. Ya, profe. Ronnie, si estás haciendo el seguimiento de los compañeros que están participando, ¿no? Por favor. Sí, profe, sí, lo estoy anotando. Ya, gracias. Bueno, a ver, Dayana, ¿qué nos dice el ejercicio? ¿Cómo le solucionaste el ejercicio, por favor? Estaba recién, profe, resolviéndolo, la verdad. A ver, lee las instrucciones del ejercicio. Por favor, tratamos de... Ya, Esto dice, es repaso, ¿no? Recuerden que esto es repaso nada más. Sí, lee. una tía rica prometió entregarle 5.000 un año después de hoy. Además, cada año después de este dijo que le haría un pago del 5% mayor que el último que hubiera hecho en el aniversario de este. Continuará con estos pagos durante 20 años, lo que representa un pago de un total de 20 pagos. Si la tasa de interés es del 5%, ¿cuál es el valor que tiene la promesa de su tía el día de hoy? Ya. Pues, ¿cómo le entendiste? Y ¿Cómo le estabas planteando? bueno, yo le estaba planteando, pues hoy es el día cero, el año Ya. cero. Entonces, el primer año nos dice que él entrega $5.000 y que cada año este incrementa con un 5%. Y Ya. estaba viendo, profe, si no le hacía una tabla o le mandaba directo. Haz una tabla mejor, a ¿no? un lineal. Pones del 0 al 20 para abajo, mejor una tabla para abajo para que no te vayas muy a la derecha, ¿no? Ya. Entonces serían supuestamente 20 flujos. En el momento 1, en el 0 no recibe nada, ¿no? Y hazle crecer ese al 5%. ¿Por qué no formas con fórmula? Bueno, ya. Esos serían los 20 flujos que tendrías tú. ¿Ya? Entonces, te dicen hoy, ¿cómo valoras eso? Traerle a valor presente. Exactamente, ¿ya? Trae valor presente. ¿Cuál es la función? Si tienes los flujos, puedes utilizar la función BNA, ¿no es cierto? No. ¿Ya? Por favor, comprueben. Nos dice que el valor actual de los flujos que le ofrece la tía en este momento representa $95.238. Solo para que se den cuenta, miren lo que pasaría. En la columna G, por favor, ponle 5.000 primero. Ahí en el año 1, más abajito. ¿Ya? Abajo, ponle 5.000, ¿no es cierto? Por uno más, pero no en fórmula, solamente para que vean. Ya escribe 5.000 por uno más la tasa de crecimiento, en este caso 5%, ¿no es cierto? Y eso sería elevado a la 1, potencia 1. ¿Ya? Y el otro sería 5.000 por 1 más 5% elevado al cuadrado, el otro al cubo, así, ¿no es cierto? Así sería normalmente lo que funcionaría esa situación. Entonces miren, ahí tenemos que una
anualidad con crecimiento sería esta situación, ¿no es cierto? Jálale todo eso hasta el 20, el último ponle 20, ¿no es cierto? Jálale hasta el 20. ¿Ya? Así sería normalmente, este hace el 19, está bien, ¿no es cierto? Total 20 pagos. ¿Ya? Así normalmente sería los flujos, considerando que es una anualidad, en este caso con crecimiento, ¿sí? Y, bueno, si proyectaste los flujos como lo hiciste en la columna anterior, entonces fácilmente ahora con Excel puedes calcular directamente, ¿no es cierto? Ahí, con lo que hiciste el BNA 95.528. Pero por favor, recuerden que hay una fórmula de matemática financiera para una anualidad con crecimiento. Entonces, vamos a ver dónde está esa formulita para que le apliques esa ecuación y debería darte exactamente lo mismo, ¿no? Ya, ponte en la página 118, por favor, y copia la formulita de el valor de la anualidad creciente que te dice ahí. Esto es la que en un momento también le vimos. En la página 168 del libro, copia la formulita y pégale por ahí. Ya, ahí sería la fórmula de la anualidad creciente. Esa es la fórmula del valor actual de una anualidad con crecimiento. Entonces, C, ¿qué sería? Los 5.000, ¿no es cierto? Pero miren lo que sucede aquí. El momento que tu flujo está creciendo al 5% y tu tasa de rendimiento al 5%, si analizarías toda esa situación, ¿qué te quedaría ahí? ¿No es cierto? Miren lo que pasa. 5 menos 5% sería 0, y 0 multiplicado por todo ese factor sería 0. Solamente para el ejercicio, supongamos que la tasa de crecimiento es al 6%, ponle ahí, para que vean cómo funciona la fórmula, y la tasa de rendimiento es del 5%. Entonces, calcúlale primero con la fórmula de la matemática financiera y luego deberíamos calcularle acá como hiciste tú. Debería darnos exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero aquí, porque las dos tasas coinciden, no va a funcionar esa fórmula, ¿no es cierto? Pues tienes que hacer la proyección. Entonces toma los 5.000. Ya. Ah. Este paréntesis, ¿no? Tienes que ponerle paréntesis. 6 menos 5 sería, ¿no? La tasa de rentabilidad 6 y la tasa de crecimiento 5. Ya. Por también, ¿no? Si no te entiende Excel. Ya, todo ese paréntesis, uno más g sobre 1 más r es elevado a la potencia, ¿no es cierto? N, en este caso, ya, 20. Ya. Ya, revisa la fórmula, si está bien, nada más los paréntesis, hay que ver esa parte, ¿no? Está bien los paréntesis y todo eso. Ya, entonces ahora sí, vamos a comprobar nada más, ¿no? Ahora, en tu tablita, le haces crecer tú al 5% y ya está ahí, pero ahora valórale al 6%. Ese valórale al 6%, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, te daría exactamente igual la situación, ¿no? 86.344 y 86.344. ¿Sí? En este caso, como eran 5 crecimiento y 5 de rentabilidad, entonces prácticamente se cerraba eso y no funcionaba la ecuación, ¿no es cierto?, de crecimiento, de anualidad con crecimiento. Pero ya que en el momento que le cambiaste, ahí sí te funciona. Pero como el ejercicio no nos pedía esa situación, déjale tú, ponle en el 5% igualmente, para dejar el valor de la respuesta normal, ¿no es cierto? Ya, eso solamente para que ustedes vean, el momento que proyecta los flujos,
son anualidades con crecimiento, ¿no es cierto? Y había una formulita de anualidad con crecimiento, ¿ya? Así que borrarle eso para que no te equivoques. Ya. Ok, entonces ahí estaría la fórmula de la anualidad con crecimiento. Listo, muchas gracias ya en este ejercicio. Entonces, ya no tenemos más tiempo, ¿no? Ok, vamos terminando ahí, por favor, el día de la clase de hoy. Y para que practiquen, por favor. Hicimos hasta el 25, creo, ¿no? Entonces, por favor, del 1 al 25 de este libro, los ejercicios que están ahí planteados, van a hacer ustedes, por favor, 4 ejercicios, ¿ya? Los pares resuelven 4 ejercicios pares y los impares resuelven 4 ejercicios impares, ¿ya? De esta partecita que estamos refrescando de lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Donde entran anualidades, perpetuidades, valor actual, valor futuro, toda esa situación, para tener la base correspondiente a haber recordado lo suficiente. Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, por favor, vamos a terminar nuestra clase ahí y nos estaremos viendo entonces el día de mañana. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, profe. Listo, por favor. Entonces ya está abierto su aula virtual, entonces ya pueden ahí tranquilamente revisar los datos. Listos, pasen bien, suerte, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Adiós, Gracias, pasen bien. profe. Hasta luego, Adiós, pasen profe. bien. Adiós, suerte, pasen bien.